Bueno, hoy vamos a estar presentando lo que es SD-WAN. Vamos a comenzar primero con unas definiciones de lo que es. Vamos a nombrar un poco lo que son las ventajas. Y después de eso, mi compañero Valentín va a entrar un poco más en detalle de cómo es SD-WAN, su arquitectura, distintas características y en comparación un poco con lo que es las conexiones por VPN o por MPLS. Vamos a comenzar con lo que es la SD-WAN, que SD-WAN significa Software Defined Will Area Network, o también conocido como red de área extensa definida por software. Por lo tanto, nos va a permitir gestionar y controlar de forma centralizada todos los componentes de hardware a través de software. Y todo ello, digamos, de una manera mucho más sencilla. Una de las claves de SD-WAN es poder permitir a las empresas construir su propia WAN, pagando por lo que realmente necesita, no pagar por servicios que no necesitan. En sí, esta tecnología constituye un nuevo enfoque para lo que es la conectividad de la red, que es totalmente diferente a lo que teníamos hasta el momento, gracias a lo que es la SD-WAN. Gracias a eso podemos reducir los costos operativos y mejorar el uso de los recursos que tengamos repartidos por diferentes sitios. Bien, después, bueno, los administradores que gestionan la red van a poder usar el ancho de banda disponible de una forma mucho más eficiente y mejorar el rendimiento de las aplicaciones que tengamos en la red, sin necesidad de tener que sacrificar la seguridad o la privacidad. Un ejemplo de apuesta a SD-WAN es QNAP, con su QWAM, que es una tecnología la cual nos permite interconectar diferentes sedes a través de diferentes túneles VPN, redirigiendo todo el tráfico por el mejor camino desde un origen hasta un destino y sin la necesidad de tener que configurar nosotros los túneles. En este caso, todo lo haría la tecnología QWAM. Y de esa manera nos facilitaría enormemente a los clientes principalmente tanto el despliegue, configuración y mantenimiento como la monitorización. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que es las ventajas y desventajas de usar una SD-WAN. Como ventajas podemos nombrar que mejora el rendimiento de las aplicaciones, ya que permite administrar de mejor manera el ancho de banda, adaptándolo a las necesidades y prioridades de las empresas de forma totalmente personalizada. Y todo este control y gestión que se realiza desde una única plataforma centralizada, por lo cual nos permite, gracias a esto, que cualquier cambio que se aplique sea casi inmediatamente. Otras ventajas que aporta son la seguridad en las comunicaciones, ya que los datos están cifrados de extremo a extremo y están supervisadas todas las comunicaciones por un firewall totalmente gestionable. También nos genera una reducción de costes tanto para el proveedor de telecomunicaciones como para la empresa, ya que por el lado del ISP necesita menos hardware específico para poder ofrecer al cliente sus necesidades contractuales, y para el cliente se traduce en una reducción del coste a pagar mensualmente. Otra ventaja, bueno, es la rapidez de cualquier cambio que se necesite en cuanto a comunicaciones de la empresa, es de manera casi instantánea, ya que al estar todo gestionado por software se controla todo desde un solo lugar. Una otra ventaja es destacar en la seguridad es que los sistemas son usados por las empresas, digamos, las empresas normalmente usan un firewall, un antivirus gestionado desde un servidor central que se encarga de gestionar todo el tráfico, controlándolo desde un solo lugar. En cambio, con el sistema SD-WAN, los datos no tienen que regresar al servidor central de seguridad, donde este está ubicado, ya que cada lugar es seguro sin tener que depender de un servidor principal. Después, bueno, podemos nombrar un poco lo que es el rendimiento y seguridad avanzada que tiene, ya que la arquitectura WAN, que hasta ahora
usábamos en diferentes sedes o empresas del mismo grupo es bastante limitada en cuanto a funcionalidades o configuraciones. Y a raíz de más implementaciones de aplicaciones en la nube, la arquitectura WAN ha experimentado lo que es un aumento del tráfico que repercute negativamente en el rendimiento de las aplicaciones o en el traspaso de la información. Además, debido al bajo rendimiento o colapso que puede producirse por el aumento de tráfico, los gastos derivados de los servicios WAN han aumentado exponencialmente debido a la falta de una gestión correcta del ancho de banda utilizado. Y en este caso, con la tecnología que sí nos permite a las empresas gestionar todos esos problemas, es SD-WAN, ya que justamente nos permite lo que es la gestión del ancho de banda de manera eficiente y además ofrece un mejor enrutamiento, protección contra amenazas y una simplificación de administración de las redes WAN. Y como para nombrar algunas otras ventajas también, tenemos que, bueno, dispone de políticas de reconocimiento de aplicaciones en tiempo real para poder detectar posibles problemas en la red y poder actuar antes de que suceda cualquier problema. Otra ventaja es que puede realizar cualquier ampliación de la WAN sin contratiempo, ya que los cambios se aplican todos en tiempo real. Después, bueno, contamos con un panel de administración centralizado para realizar toda la configuración y administración y así poder gestionar todo de una manera mucho más sencilla, rápida y eficaz. Bueno, después podemos pasar a lo que es las desventajas, que encontramos algunas pocas, que en sí es que podemos perder calidad de servicio y puede aumentar bastante lo que es la latencia, la pérdida de paquetes y fluctuaciones en la red. En sí, bueno, se debe cuidar la implementación de la SD-WAN, ya que debe ir de la mano de un proveedor de justamente de SD-WAN que sea confiable para poder garantizar la seguridad de los datos. Y bueno, también otro problema de seguridad que podemos llegar a tener es que, bueno, que carece de funciones de seguridad in situ y también, bueno, hace que digamos que todas las sucursales que están conectadas a internet, dejando todos los sitios abiertos a los ataques, o sea, que esto mismo pueda generar una violación de datos en un sitio que podría afectar a toda la organización. Como mencionamos anteriormente, la SD-WAN puede sufrir varias fluctuaciones y pérdidas de paquetes. Y ahora lo dejo con mi compañero. Bárbaro, gracias Edu. Bueno, yo voy a hablar un poco, continuando con el hilo de la conversación, con cuatro características clave que un poco fuimos nombrando anteriormente, según Gartner y un sitio, digamos, de networking que se llama Network World, que es un sitio en español, digamos, que nos brinda básicamente cuatro características que definen o que hacen única la SD-WAN sobre otras tecnologías, este, como MPLS, que es la más cercana a SD-WAN y que todo indica que va a ser tendencia en lo que es soluciones para redes de área amplia. Básicamente, SD-WAN soporta múltiples tipos de conexión. Lo que esto quiere decir es que puede incorporar MPLS, puede incorporar Internet, puede incorporar conexiones de tipo LTE, conexiones celulares de 5G, por ejemplo. Puede incorporar también soluciones de punto a punto, lo que hacen que este tipo de solución sea muy versátil y que pueda tener distintas tecnologías incorporadas a la vez. No necesariamente tiene que ser una SD-WAN. Por ejemplo, si se está implementando esta tecnología en un sitio o en una organización, esa organización a la vez puede contar con una conexión de tipo MPLS o una red punto a punto o también una red de backup, por ejemplo, 5G. También en el segundo punto puede hacer una selección de ruta dinámica y permite compartir cargas a través de las conexiones WAN. Una de las características que tiene ese WAN es el etiquetado,
de los distintos bloques de datos que van a ser enviados a través de la red. Esto nos permite, por ejemplo, enviar, por ejemplo, por un canal archivos, por otro lado, transmisiones de voz sobre IP y, y otros tipos de archivos por distintos canales. También provee una interfaz simple para manejar la WAN. La mayoría de los soportes de aprovisionamiento sin contacto en una sucursal y debería ser tan fácil de configurar como una red Wi-Fi doméstica. Se dice, por ejemplo, que una SD-WAN puede ser como una gran mesh, una gran red de tipo mesh, pero a mayor escala, mucho mayor escala. Y bueno, un poco lo que decía Edu antes, mediante una aplicación de tipo Orchestrator que se utiliza para configurar y manejar una SD-WAN, la hace realmente única porque brinda mucha facilidad a la hora de configuración y mantenimiento, mientras que por ejemplo en una red MPLS la gente o el equipo de IT tiene que tener un conocimiento bastante específico sobre cómo están provistas ciertas aplicaciones, tiene que tener un entendimiento bastante profundo como para poder hacer un correcto mantenimiento y correctas solicitudes, especialmente a los proveedores de Internet sobre qué caminos y qué prioridades van a tener ciertas aplicaciones. También por otro lado, debe soportar VPNs, tanto como servicios adicionales como optimización de WAN, controladores, firewalls, gateways, web, etc. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente hacemos hincapié en el tema de versatilidad. Se pueden seguir utilizando tecnologías VPN, también se pueden seguir utilizando dispositivos de hardware tales como optimizaciones de WAN o controladores o firewalls. Si estamos pasando, por ejemplo, estamos en una transición de MPLS hacia SD-WAN, podemos seguir manteniendo toda esta estructura de hardware que, si bien es costosa, nos puede dar como un extra de seguridad. No hay nada de malo en conservar este tipo de tecnologías. Y bueno, nos sirve, digamos, para seguir adelante y para seguir teniendo la tecnología con, con otras, manteniendo y siguiendo con la línea de seguridad que teníamos en nuestra red anterior de MPLS. Bueno, en este slide básicamente se muestra un ejemplo de lo que sería una SD-WAN con un usuario en una branch office a la izquierda y una conexión que tenemos de alta velocidad con una red de backup 5G y y una central de gestión, de management, que tenemos en la nube, que sería nuestra SD-WAN, y básicamente el usuario desde esa branch va a interactuar con el data center, con la branch, con el negocio, con internet y también con distintas aplicaciones directamente a través de su red de alta velocidad y una red de backup, en este caso de 5G. Y en este caso no vemos ningún tipo de routers, no vemos firewalls, no vemos ningún tipo de hardware en el medio que generalmente están presentes en una red MPLS. En este caso todo va a estar centralizado en nuestro orchestrator. En este caso seguimos el hilo de Q1. Así que básicamente todo va a estar gestionado por esa plataforma, que es una plataforma web que más adelante vamos a ver ejemplificada. Ahora vamos a seguir en el próximo slide con otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo a la izquierda de una branch office, una red SD-WAN, y vemos una característica muy notable que era una particularmente que nombrábamos antes, que son el etiquetado. Vemos que tenemos una etiqueta anaranjada, una etiqueta verde y una etiqueta azul. Básicamente eh, cada una de estas son, lo que va a ser rutear y dar la prioridad que se necesita para transmitir esos datos, no gestionar una congestión en la red. Y básicamente, por ejemplo, vemos que los datos en verde van a través de Internet a nuestros servicios en la nube y luego a nuestro data center. Siguen conectados. También tenemos nuestra Wireless WAN que puede ir también a los servicios de la nube. Y por otro lado podemos seguir manteniendo nuestra MPLS, que es una
red virtual, digamos, privada, dedicada, digamos, de un proveedor. Así que lo que tiene la SD-WAN o esta red en particular es que es muy dúctil, o sea, se puede adaptar a las distintas necesidades de las organizaciones y cumplir, digamos, con casi todos los requerimientos que pueda llegar a tener una organización para mejorar en distintos aspectos, ya sea de costos, de gestión, de seguridad y de velocidad. Lo único que, digamos, en cierto punto podemos llegar a padecer va a ser el tema, van a ser tres temas principales que fueron los que nombró Eduardo, como la latencia, como la pérdida de paquetes, quizá, y también el tema de fluctuación en la red debido a que ya no vamos a depender de una red MPLS dedicada y privada exclusivamente para nosotros, sino que vamos a depender en sí de Internet. Vamos a seguir con la próxima, el próximo slide, donde tenemos una estructura bien definida de SD-WAN. Tenemos un par de sucursales y una central con las etiquetas que mencionábamos antes, con nuestros canales de voz sobre IP, transferencia de archivos y también un RP, por ejemplo. Y bueno, podemos ver que todos estos bloques de datos van siendo transmitidos en distintas direcciones, lo que nos garantiza una conexión casi permanente. Avanzamos al próximo. Y acá podemos ver distintas particularidades de SD-WAN. Podemos ver una central a la izquierda arriba, una central con dos enlaces, un enlace principal, otro de backup y dos sucursales debajo. Esto perfectamente soportado por SD-WAN. Luego tenemos lo que se llama multipath por aplicación, que básicamente esto ayuda al envío de datos, al envío y la recepción de datos entre sucursales y, por ejemplo, una branch office principal. Y, y luego tenemos lo que se llama alta disponibilidad, que el ejemplo más claro que podemos tener es, en ese caso, en esa última imagen, clientes que quieren conectarse a una sucursal y vemos que esos clientes no se están pudiendo conectar a esa sucursal en particular. eh, esa, esta sucursal tiene una falla en la red y automáticamente esos clientes se conectan hacia la otra sucursal. Esto agiliza muchísimo lo que es la conexión y también la disponibilidad hacia esos usuarios a que puedan seguir normalmente con sus labores casi eh, con una, con una desconexión imperceptible, ya que directamente se conectarían a la otra sucursal eh, casi sin darse cuenta. Que vamos a ver más adelante que si el caso fuera clientes de VPN, eso no ocurriría. Tendríamos que hacer una conexión nueva hacia otra sucursal, padeceríamos lo que es latencia y otras cuestiones, debido quizá a ubicaciones geográficas y a la topología que estaría afectada. Así que eso lo vamos a explicar en las próximas slides. Avanzamos al siguiente. Acá tenemos un ejemplo de Q1, del Q1 Orchestrator. Es una plataforma web, como habíamos mencionado. En este caso, la captura esta es de un sitio web, perdón, no de un sitio, de un canal de YouTube que se llama Naceros. Básicamente ellos explican muy bien cómo funciona este producto. Tengo entendido que es uno de los sponsors de este canal. Entonces, bueno, explican más o menos y bastante avanzado también cómo funciona la tecnología, cómo es la puesta a punto desde cero. Y en este caso tienen lo que hacen es setear una SD-WAN desde Zaragoza como un punto principal y a Madrid y otro en Valencia creo que era. No recuerdo bien la otra ubicación. Pero básicamente se marcan ahí en verde en el mapa. Es
Tiene la particularidad de este software que es muy fácil de configurar. Se configuran las IP públicas obviamente con los productos que ellos venden. Y bueno, se puede configurar muy fácilmente. Obviamente lo que tiene SD-WAN es que si uno de estos enlaces se cae, directamente se conectan al otro y tienen esa redundancia que garantiza a los colaboradores seguir con su conexión a su trabajo. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. En este caso vemos una comparación directa de SD-WAN con una VPN. Básicamente la imagen de arriba nos muestra una branch office hacia un headquarter, por ejemplo, donde tenemos un data center o un proveedor en la nube. Vemos que tenemos los dos routers SD-WAN en cada extremo. Y lo que nos muestra esto es la versatilidad que decía Eduardo al principio de las distintas conexiones que podemos tener en cada extremo. En un lado podemos tener fibra óptica, podemos tener una red de LTE o un proveedor LTE, y del otro lado podemos tener fibra y DSL. Entonces esto es muy positivo porque existen ciertas ubicaciones geográficas, digamos, que no permiten acceder a ciertas tecnologías, y muchas veces si tenemos un proveedor dedicado, eh, caemos en este problema de que la tecnología tiene que ser igual de los dos lados, entre otras cosas, y bueno, la versatilidad de ese One hace que esto em, sea, sea bastante beneficioso para las organizaciones. Por otro lado tenemos a VPN, tenemos un punto A y un punto B, tenemos dispositivos VPNs, los cuales van a tener que estar configurados, digamos, para poder acceder y para poder acceder al otro extremo, con ciertas validaciones, cierta seguridad. Vamos a tener un costo adicional porque vamos a tener estos dispositivos también que van a tener que tener una seguridad especial y ser configurados de cierta manera para garantizar el acceso. Y, y bueno, no existe tanta versatilidad como vemos directamente en el ejemplo anterior de CD1. En la siguiente imagen vamos a ver también lo que se llama una red E-line o punto a punto. Básicamente estas eran redes anteriores a MPLS. Estas redes punto a punto tenían lo que se llama User Network Interface, que son las UNI. Cada uno de esos edificios representa una ubicación distinta, obviamente. En el centro podemos ver una red de Ethernet y, por ejemplo, para lo que se usaban este tipo de redes es, por ejemplo, para acceder a storages, a, a un servicio de almacenamiento de un sitio A a un sitio B. Luego teníamos una User Network Interface hacia un ISP y desde ahí se nos brindaba el acceso a Internet. Teníamos también otra, otro ejemplo a la derecha de redes punto a punto. Y bueno, esto también se conoce o existen otros tipos de conexiones, así como estas de tipo PL o Private Line, como fibra oscura, así como también TDM, que es Time Division Multiplexing, que como dijimos se utilizarían para replicar datos, dado que los métodos de envío de paquetes y de bloques de datos que tenían eran distintos a los actuales. Los actuales son de tipo OSPF y en esas épocas eran de tipo round robin. O sea, el acomodamiento de esos datos eran distintos y, y bueno, no garantizaban esta agilidad para que los datos sean transmitidos de forma más rápida y eficiente. Vamos a continuar con la próxima imagen, que es una VPN clásica. Acá en este caso tenemos dos sucursales. Si simulamos en este caso que fueran, por ejemplo, una industria automotriz, por ejemplo, la sucursal a la izquierda que fuera una sucursal con sede en Argentina y la sucursal a la derecha fuese una sede en Brasil, y arriba, por ejemplo, en la central que está en Estados Unidos. Uno de los problemas más característicos
tendríamos con una VPN clásica es que si los usuarios que están intentando conectarse a la sucursal de Argentina, desde sus casas con su cliente VPN, no pudiesen hacerlo, o sea, no tuviesen acceso a esa sucursal, directamente tendrían que acercarse a esa sucursal para conectarse localmente. La conexión digamos, si la VPN no funcionara directamente, no podrían saltar a la sucursal de Brasil, y si pudieran hacerlo a través de su cliente VPN, sufrirían bastante las consecuencias de la latencia, pérdida de datos y fluctuación en la red, debido a que no solo están en una locación o ubicación geográfica distinta, sino que para llegar a la transmisión a la transmisión y recepción de los datos va a existir una latencia bastante importante. Pero básicamente eh, lo que quería mostrar era eso, la versatilidad que tiene una red frente a otra. Es que si no disponemos de acceso a una sucursal, directamente vamos a tener que acceder a la misma físicamente, y no vamos a tener un salto automático como se ve en MPLS o SD-WAN hacia hacia la otra sucursal. Así que bueno, haciendo un poquito un resumen, vimos redes punto a punto, vimos una red VPN clásica. También revisitamos y hablamos un poco sobre MPLS. Hablamos también de la topología de SD-WAN, cómo se configura una red SD-WAN. Vimos un ejemplo de un producto como Q1. Vamos a avanzar un poco más ahora y ahondar un poco más con MPLS. Vamos a ir de a poco hacia la tecnología más nueva. Arrancamos con SD-WAN, que es la que todo indica las organizaciones van a adoptar. Hoy en día muchas organizaciones se encuentran trabajando con una red MPLS, pero todo indica que van a ir a una red SD-WAN. Siguiendo con la red MPLS, un poco lo que comentaba es que muchas organizaciones siguen hoy en día utilizando MPLS, más que nada por la privacidad y la flexibilidad de estas WAN, fundamentalmente porque tiene, esta topología tiene como importancia, digamos, fundamental, es la latencia, la pérdida de datos, la pérdida de paquetes, perdón, y las fluctuaciones en la red son casi mínimas. Y bueno, al tener esta muy buena performance, también nos lleva a que el servicio sea costoso. Básicamente estamos llevando todo, eh, una bola de tráfico desde un lugar hacia otro, por ejemplo a un data center, bueno, pasando a través de distintos puntos de seguridad, desde una branch hacia el data center, después intentando salir. Entonces, todos estos datos tienen que ser filtrados para luego salir a internet, ¿no? Y esto en cierto punto nos genera cierta tranquilidad, porque nos brinda cierta seguridad, y fundamentalmente porque disminuye los riesgos, ¿no? Después tenemos los costos para esta estructura y los componentes tales como mencionamos anteriormente, como los routers, firewalls y otros que generan una complejidad bastante importante a la red. Entonces necesitamos un proveedor de internet el cual básicamente nos va a mantener cautivos a un alto costo para brindar acceso a las estructuras remotas. Esto también lo vuelve inflexible en el caso de que por ahí, si necesitamos abrir otro site u otra branch en otro lugar, quizá debamos esperar meses para tener el servicio habilitado. Entonces, el enrutamiento también para ciertas aplicaciones dentro de una red MPLS es bastante complejo. Tenemos que tener nuestro personal o nuestros profesionales de IT bastante entrenados y con un conocimiento bastante alto de la red para poder informarles al proveedor en el caso que se necesite hacer una configuración específica. Deben tener un conocimiento bastante
bastante consolidado como para poder informarlas del proveedor. Esto sin mencionar obviamente la salida a servicios como Azure, AWS, Office 365, cualquier tipo de voz sobre IP que se pueda dar como UCAS. Este tráfico, todo este tráfico va a tener que pasar por nuestra seguridad en nuestro data center para luego salir a internet. Todo todos estos paquetes de datos nos van a generar nos pueden llegar a generar una congestión en la red y también, bueno, eh, perjudicarnos en lo que es latencia entre las cuestiones que nombrábamos al principio. Bueno, entonces haciendo un resumen entre las ventajas y desventajas de MPLS, hablamos de que MPLS se trataba de una red privada en sí, provista por un proveedor, valga la redundancia, que nos va a garantizar una latencia baja, ¿no? Entonces, entrega confiable, nos va a dar una entrega confiable de paquetes de tráfico en tiempo real, como lo que sería voz sobre IP, video. Pueden asignarse de forma sencilla a rutas de baja latencia en toda la red. Usa tecnología de envío de paquetes de datos y etiquetas, que era lo que fundamentalmente hablábamos antes. Estas etiquetas nos permiten por distintos canales enviar toda esa información para no generar una congestión en la red. Y también pueden asignar mayor prioridad a cierto tráfico de red. Esto permite visualizar con antelación el tráfico dentro de la red. Se pueden establecer entonces ciertas prioridades y al estar estas rutas predeterminadas, los datos viajan solo a las rutas predestinadas, mejorando así el rendimiento. La utilización del ancho de banda, obviamente, y reduciendo no la congestión, que era otro de los temas que hablábamos. También esto lo hace lo convierte en una red segura, dado que estamos y hacemos hincapié nuevamente en que es una red privada. Y por último hablamos de las desventajas, que es el costo de ancho de banda, que debe comprarse directamente a un operador que no permite utilizar el internet público. Y también presenta la dificultad para encontrar un proveedor que ofrezca internet global, o sea que nos pueda dar este servicio en distintos lugares. Bueno, y también usualmente los proveedores deben asociarse con otros servicios que ayudan a tener la cobertura global, por lo que los precios se encarecen aún más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una red MPLS, digamos, con un servicio nacional y necesitamos garantizar de que, por ejemplo, en el caso que se tratara de una multinacional, para hacer una conexión entre dos países, necesitamos contratar no uno, sino dos servicios de Internet y, perdón, dos servicios de enlaces, y esto nos va a generar un costo bastante elevado. Actualmente los usuarios consumen contenido multimedia de realidad aumentada, realidad virtual, y este alto costo de demanda puede afectar el presupuesto de una empresa. Tampoco provee cifrado e instalarse incorrectamente puede vulnerar la red. O sea que tiene una complejidad bastante elevada. Avanzando con la siguiente diapositiva, tenemos un ejemplo de una red MPLS, donde por ejemplo tenemos el site A y el site B. Tenemos nuestros routers de bordes en cada extremo y después tenemos el tráfico que va a estar determinado dentro de esa red MPLS con distintas prioridades. Tenemos tablas de enrutamiento virtuales, tenemos virtualización de ciertas tablas y enrutamientos de datos. Y tenemos también también las etiquetas que hablábamos antes, que nos va a permitir darle cierta prioridad a todo el tráfico. En el ejemplo de abajo también tenemos algo muy parecido al que veíamos antes de una red de SD-WAN, ahora con una persona en una oficina, básicamente que accede a todos los servicios a través o directamente al data center. Básicamente tenemos una conexión directa donde existe un firewall, quizás de ambos lados, o sea, en el data center y también desde la oficina. Y tenemos acceso a todo lo que es video, seguridad, operaciones, negocios y voz. Y luego en la nube tenemos desde el camino al data center a la nube, obviamente otro firewall,
para acceder a estos servicios que se encuentran en la nube y bueno, esto va a hacer, digamos, que se incremente ahí la latencia porque tenemos como varias barreras de seguridad en el medio. Avanzamos a la próxima diapositiva, que es un ejemplo bastante explícito de lo que hablábamos antes, de tener una estructura a la izquierda con un router o con todos nuestros clientes. En este caso tenemos laptops, computadoras de escritorio y también PDAs o dispositivos móviles, los cuales se conectan a un router, a un firewall, hacen utilización indirecta de One Optimization, una DMVPN, y tenemos un sitio A y un sitio B, los cuales acceden a MPLS a través de sus routers. Luego de que acceden a MPLS y necesitan acceder a un data center, tienen que acceder a otro bloque que sería la seguridad para acceder a ese data center. Y si desean salir de internet, también van a tener esa doble seguridad, digamos, de ese firewall. Y ni hablar si necesitamos usar servicios on demand de Azure, de Salesforce, de Office 365 o de Amazon Web Services. Vamos a tener, o sea, todo esto nos va a generar una latencia porque cada solicitud que haga un usuario desde la izquierda va a tener que hacer todo ese recorrido de router, firewall, va a ir a MPLS, va a pasar otro firewall, va a hacer la solicitud para internet, va a pasar el firewall de nuevo. Entonces, todo esto, todo este último tramo nos va a generar una cierta latencia. Y ni hablar si usamos servicios como UCAS, por ejemplo, para voz sobre IP. Al ser voz, se nos puede inclusive generar una congestión entre Internet y la entrada al firewall de ese data center. Entonces, todo indica que las organizaciones van a tender más y más al uso de SD-WAN. Lo cual haría que, por ejemplo, del sitio A y el sitio B vayan directamente a Internet, y si eliminamos, digamos, la nube que está en el centro de MPLS, directamente tendríamos nuestra SD-WAN allí. Avanzamos con el próximo. Básicamente, es otro ejemplo. Tenemos dos oficinas remotas, uno con optimización dinámica multiruta, que era lo que mostrábamos antes en otra de las imágenes. Lo que hace es que se puedan utilizar distintas tecnologías, internet pública en este caso, una red privada MPLS. Desde una oficina remota pueden conectarse hacia la otra directamente. Tenemos el orquestador de SD-WAN, que como ejemplo tomamos a Q1. Y también a través de la internet pública tenemos acceso a un data center, por ejemplo, y también podemos tener acceso a nuestros on-premises o on-demand services, como puede ser Dropbox, Office 365, Azure de nuevo, AWS, que son tecnologías que las organizaciones tienden a usar más y más ahora. Y por último tenemos la red privada o MPLS, que también ese WAN permite tenerla vigente. Hablábamos de esa versatilidad, de que puede contener puede contener otro tipo de redes dentro de la misma. Y si estamos en una transición, por ejemplo, este sería un caso eh, ejemplar, digamos, si quisiéramos hacer una transición desde MPLS hacia SD-WAN, podríamos ir de a poco dejando MPLS y pasar ya directamente a SD-WAN. Las dos pueden coexistir perfectamente. Inclusive si tuviésemos una PL o una red punto a punto, también podría estar, o también podría ser el caso. eh, si la opción fuese quizás hacer una réplica de datos hacia otro sitio, como vimos en las imágenes anteriores. Bueno, con esta última filmina concluimos la presentación. Hablamos al principio, para hacer un recap general, hablamos al principio, Eduardo habló al principio de la tecnología de SD-WAN, ventajas, desventajas, hablamos de la topología, de la implementación,
Hablamos también de las redes precursoras a SD-WAN. Hablamos un poco de historia de redes punto a punto, hablamos de VPN y hablamos de MPLS, que son quizás las que las empresas tienden a abandonar de a poco para hacer uso de SD-WAN. Dependiendo de las necesidades de cada empresa, cada una va a optar por la tecnología que, que satisfaga sus necesidades. Y lo que tiene positivo de SD-WAN, que es el punto principal de este video, nuevamente es la versatilidad. Se gana en muchísimas cosas, se gana en costos, que es algo que beneficia muchísimo a las empresas, pero sí hay que hacer una evaluación bastante profunda porque hay cosas o pequeñas cosas que pueden significar para muchos un impacto bastante grande, como los tres puntos que hablamos, que son la latencia, son la fluctuación de datos y la pérdida de paquetes. Así que son tres puntos a considerar. Hay muchísimos pros en SD-WAN. Y bueno, y esperamos que este video les haya sido de utilidad y les sirva de aprendizaje para poder insertarse en las distintas redes disponibles.